El próximo domingo es un día muy especial, ¿vale? Es un día especial porque vamos a tener culto de bautismos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos el próximo domingo es un poco un experimento, ¿vale? Lo siento a los que os bautizáis porque vais a ser conejillos de indias, cobayas, pero vamos a intentar no hacer un culto aparte para bautismos, sino integrar el culto y los bautismos, ¿vale? Entonces, o más bien los cultos. Así que la sincronización es esencial para el proyecto que tenemos para el próximo domingo, ¿vale? Este es el plan. En mi cabeza funciona, vamos a ver luego en la práctica. El próximo domingo a las 10:30 empezará el primer culto, ¿vale? Esto venís al segundo culto, no os afecta mucho. Pero el primer culto va a ser más corto de lo habitual. Y el segundo también, pero vamos. Entonces, más o menos a eso de las 11:15, espero, depende si se enrolla el predicador o no, haber terminado el culto, y a eso de las 11:20 y 25 comenzará propiamente los bautismos, ¿vale? Esto os afecta, porque, por favor, intentad estar aquí a eso de las 11:20, ¿vale? Porque vamos a estar ahí atrás el bautisterio, pues si no cabéis aquí, pues por allí, pero vamos a intentar caber todos, aunque sea de pie o de alguna manera, pero vamos a poder estar todos en el momento de los bautismos. Luego vamos a, pues no como otra vez en los bautismos, que tenemos bastante comida y tal, pero sí un refrigerio no tan copioso, un poco más sencillo, pero para que podamos también estar un rato juntos y darle la enhorabuena a los que se bautizan y tal, para luego que el segundo culto comience a eso de las 12:30, ¿vale? Y para terminar más o menos a la 1:15, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, ¿en qué os afecta a vosotros? Por favor, estad como a las 11:20, 11:25 aquí, ¿vale? Mejor a las 11:20, para no pillarnos los dedos, ¿vale? Y pues eso en cuanto al el programa para el próximo domingo. Pero vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Continuamos con el estudio del libro de Samuel. Y os acordáis que decíamos que estamos ya finalizando. De hecho, después de hoy quedan solamente 2 capítulos del segundo libro de Samuel. Ya estamos en lo último. Y el último día ya decía que estábamos en lo que llamamos o podríamos llamar el epílogo del libro de Samuel. En general de los 2 libros de Samuel, ¿vale? Los que estáis en la Academia Bíblica lo sabéis. Y alguna vez lo he comentado aquí también, pero en un principio los 2 libros de Samuel eran un solo libro, ¿vale? Entonces este es el epílogo del libro de Samuel, no solamente el segundo libro de Samuel, de todo el libro de Samuel. Y es un poco lo que nos explica qué es lo que ocurría alrededor de David, alrededor de la vida de David, ejemplificado en algunos episodios, aparte de lo que es la historia cronológica que ya hemos estado viendo. Y dentro del epílogo, hoy estamos en el centro del epílogo, ¿vale? Los que, o sea, a partir del próximo jueves, de nuevo los que estáis en la clase de la academia, os enteraréis un poco más acerca de esto. Vamos a entrar ya en los libros poéticos, y hay una figura poética, pero también narrativa en general de la literatura hebrea, que no me voy a meter mucho y está muy presente no solamente en la estructura de libros, sino también de salmos y cosas por el estilo. Aquí en este salmo no me voy a meter, pero es una estructura que se llama quiasmo, ¿vale? O estructura quiástica. No lo tenéis que aprender, no voy a hacer un examen, así que no os preocupéis por eso. Simplemente, la cosa de la estructura es algo así como una estructura concéntrica, ¿vale? Entonces, hay una sintonía entre lo primero que se dice y lo último, lo segundo que se dice y lo penúltimo, ¿vale? Es como una serie de líneas o de flechas que están apuntando a lo que hay en el centro. Lo que hay en el centro es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, dentro del epílogo del libro de Samuel, hoy estamos en el centro, ¿vale? Hoy estamos en lo que es el corazón de David. El salmo que tenemos hoy, porque es un salmo dentro del libro de Samuel, es un salmo de David, es un poco un eco del Salmo 18, si queréis luego leer el Salmo 18, hay mucho, muy parecido del Salmo 18 que hay aquí. Pero esto que tenemos aquí es la narración atribuida a David
más larga de toda la Biblia, ¿vale? El salmo más largo de David en el libro de los Salmos es el Salmo 18, y esto es más largo que el Salmo 18, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es, lo más largo que nos dice David, está en el centro de lo que es la explicación de la vida de David. Lo que tenemos hoy es el corazón de David abierto en canal, ¿vale? Lo que tenemos hoy es David contándonos qué es lo que realmente él quiere que nosotros nos enteremos. Si nosotros queremos tener el éxito que David ha tenido, si nosotros queremos tener, al igual que se dice de David, que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, si nosotros queremos tener este corazón, tenemos que prestar mucha atención a esto que David nos dice como que es lo más importante, que él ha encontrado un gran tesoro, quiere compartirlo con nosotros, y este es el gran tesoro de David, ¿vale? Entonces, lo que tenemos hoy aquí en el capítulo 22 es algo de la mayor importancia, de una importancia capital. No solamente para David, sino también para nosotros mismos. Así que vamos a prestar mucha atención a cuál es la receta del éxito que David, el que consiguió el gran éxito, el pastor que consiguió un imperio. Pues si nosotros queremos tener este éxito tan grande en nuestras vidas, vamos a prestar mucha atención a lo que David nos dice como que es el secreto de su éxito, que es lo que realmente estaba en su corazón, para que Dios mirara su corazón como miró cuando, por ejemplo, Dios lo escogió delante de Samuel, ¿verdad? Entonces el salmo, digo, es un salmo, sí, capítulo 22 del libro de Samuel, dice así: habló David las palabras de este cántico al Señor el día en el que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: el Señor es mi roca y mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones, a su alrededor abundantes aguas, negros nubarrones. Del fulgor de su presencia ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Envió saetas y los dispersó, relámpagos y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, y me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació de mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor, y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí. En cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de mis ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa, el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de cierva. Él me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla, mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, y tu ayuda me engrandece. Ensanchas pasos delante de mí, y mis pies no han resbalado.
Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado. No pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho de mis enemigos, que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como el polvo de la tierra. Como lodo de las calles los trituré y los pisé. Y tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oírme, me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive. Bendita sea mi roca. Y exalzado sea Dios, roca de mi salvación, el Dios que por mí hace venganza, que hace caer pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones. Cantaré alabanzas a tu nombre, porque Él es torre de salvación a su rey, y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este texto, por esta oración, este salmo, este cántico de David. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entenderlo, que tú nos ayudes a interiorizarlo. Ayúdanos a tomar las decisiones que toma aquí David, a clamar con la misma voz, con el mismo espíritu que clama aquí David a ti. Y te pedimos que tú nos ayudes en el día de hoy a entender un poco más quién es Jesucristo, a confiar más en Jesucristo, a querer ser más como Él, a tomar la buena decisión de confiar en Él y proclamarle a Él en medio de todo el mundo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues no sabemos exactamente cuándo David escribió este salmo y de nuevo es un poco como lo que decíamos la semana pasada, estamos en una zona de David, de la vida de David, de los libros de Samuel, hacia el final, en el que no hay un orden cronológico, ¿vale? Dice que es el día en el que Dios lo libró de sus enemigos y de Saúl. Al hacer una distinción entre Saúl y sus enemigos, parece ser que es un tiempo después de que David ya llegó al trono, porque no considera a Saúl como sus enemigos, sino que habla de otros enemigos aparte de Saúl. Entonces, parece ser que David ya llevaba un tiempo y está explicando, es un poco una oración en la que explica, que es como un resumen de su vida, ¿vale? Y aquí podemos ver no solamente qué es lo que ha ocurrido afuera, las circunstancias de David que le han llevado donde le han llevado, sino qué es lo que ocurría dentro de David, qué es lo que ocurría en su corazón y cuál es la razón no histórica sino teológica del éxito de David, ¿vale? Entonces, él comienza este salmo, esta canción, adorando a Dios y enumerando con una serie de imágenes, de metáforas, ¿quién es Dios para él? Y hay 7 imágenes en el versículo 2 y 3, 7 imágenes defensivas. Dice que Dios es mi roca. No sé si os acordáis la parábola de Jesús, cuando él habla de edificar sobre la roca. Hay 2 hombres, uno que edifica sobre la arena, su casa, una casa preciosa, un chaletón, ¿no? Estupendo, maravilloso, pero ¿qué pasa? Que los cimientos están sobre una arena movediza, que eso viene las tormentas, y vienen las lluvias, y viene la tempestad, se lo lleva por delante y grande fue su ruina y se acabó. Porque no había edificado sobre la roca, pero el que edifica sobre la roca, que es el que hace las cosas que Jesús manda, pues este es el que, aunque su casa no sea tan chaletón, aunque su casa no sea tan grande, eso no importa. Lo importante es que ha edificado sobre la roca, que su cimiento está firme y que aunque venga la lluvia, aunque venga la tempestad, aunque vengan tormentas, aunque vengan terremotos, va a permanecer ahí, porque el cimiento, porque la roca es firme. Pablo dice que la roca es Jesucristo, ¿no? Pedro dice que la roca que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La roca es Jesucristo y la roca es la seguridad de que venga lo que venga, vas a permanecer firme. Ese era Dios para David. En quien yo puedo estar seguro, pase lo que pase, aunque el cielo se caiga sobre mi cabeza. Yo estoy aferrado a la roca. Y mi seguridad depende de esa roca. Desde luego una roca mucho más dura que mi cabeza. Aunque a veces no lo parezca. Pero es el lugar donde yo puedo estar firme, estar seguro. No solamente es la roca, es mi baluarte, es mi fortaleza. Si habéis visto algún castillo, a mí me encanta ir a visitar castillos. ¿Dónde hacen los castillos? ¿Así abajo de un agujero los hacen? No, los hacen arriba de una montaña, ¿no? En una roca, encima de un lugar inexpugnable. Ahí tenemos, no sé si está ahí,
Tampoco pasa nada, ¿eh? Lo habréis visto, es solo la imagen. Pero hay una... hacen los castillos en lo alto de una montaña, en una roca, donde están protegidos, ¿verdad? Y eso además hace que sean, ahora que no son tan útiles en cuanto al sentido defensivo, por ahora, esperemos que dure mucho tiempo, el que no necesitemos castillos para escondernos, pero... A ver quién tiene narices a escalar la montaña para subir y luego enfrentarse al muro mientras que hay tíos desde encima tirando piedras y flechas y cosas, ¿no? Es un lugar protegido. En lo alto yo estoy seguro. Venga quien venga. Entonces, claro, no había aviones, ni drones, ni cosas por el estilo. Pero desde luego era el lugar más seguro del planeta. En lo alto de una montaña, en lo alto de una roca que no se mueve. Y encima hay un muro y hay gente que lo está defendiendo. Yo aquí estoy seguro, ¿eh? Aquí ya me pueden venir. Yo aquí estoy completamente seguro. Él es mi libertador. Incluso aunque yo esté en la cima de la montaña, con la roca en mis pies y rodeado de muros, si vienen enemigos y no pueden conmigo, incluso si por lo que sea me toman y me llevan preso y me quieren vender como esclavo, Él es el que viene, mi libertador, el que viene y lucha por mí y me rescata. Y me saca de los que han intentado acabar con mi vida y acabar con mi libertad. Él es mi escudo. La pieza defensiva más importante de un soldado, ¿verdad? Y viene, le tiran con flechas y él lo para con el escudo. Y teniendo un escudo grande, los pedazos de escudos, por ejemplo, de los romanos que tenían, ¿verdad? Que hacían la formación en testudo, en tortuga, que podían acercarse incluso hasta los muros de la montaña, porque estaban seguros, porque detrás de su escudo nadie les podía hacer daño. Él es el que me defiende, Él es mi altura inexpugnable, en lo alto de una montaña, nadie puede atacarme, estoy absolutamente seguro. Y mi refugio, ese lugar en el que cuando las cosas están realmente mal, yo me puedo refugiar, yo me puedo esconder en este refugio, en este lugar donde estoy tranquilo, donde puedo, incluso aunque esté cayendo la peor de mi vida, aunque la vida se esté cayendo a trozos a mi alrededor, yo puedo acudir ahí, a ese agujerito en el que estoy seguro y dormir a pierna suelta. Ese es Dios para mí, Salvador mío. El que me libra, el que me salva, el que me asegura que pase lo que pase, yo estaré bien. Hay varias, estas imágenes son, como digo, imágenes defensivas, ¿no? Yo estoy seguro, yo estoy protegido, son imágenes defensivas que además, por ejemplo, Castilla, ¿por qué se llama Castilla así? Por los castillos, ¿no? Porque se iban haciendo castillos según se iba reconquistando, ¿no? Entonces había una zona entre Burgos, La Rioja, que había muchos castillos y se le empezó a llamar Castilla y luego a partir de ahí, a base de castillos, se fue reconquistando España a los moros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando venían los moros? ¡Que vienen los moros, que vienen! ¿Qué hace la gente? Ah, pues mira, se queda allí barriendo su casa, ¿no? O cortando la leña. No, corrían al castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que tengas un castillo en tu pueblo, si tú no acudes al castillo a protegerte, el castillo no sirve de nada. Ese es Dios. Es un castillo que te protege si tú acudes a Él. Y David lo sabía perfectamente. Dios me protege, Dios me cuida, Él es mi castillo, Él es mi refugio, pero yo tengo que acudir a Él. Pero no solamente es una imagen o 7 imágenes defensivas las que da David, también hay una imagen ofensiva. Él es el cuerno de mi salvación. Y el cuerno, bueno, en España lo sabemos bien, ¿no? Uno de los símbolos patrios es el toro, ¿no? El toro lo veis por ahí, el toro de Osborne, cuando vamos por la carretera, ¿verdad? ¿Por qué? Esto es un símbolo de braveza, ¿no? Es un símbolo de poder, es un símbolo de fuerza. Que se lo digan a Manolete, ¿no? Los toreros. Cuidado con un toro, ¿eh? Y nosotros quizá vamos por la carretera y vemos a las vacas y los rebaños, ¿no? Detrás de las verjas y eso. ¡Ay, qué bonito está el ternerito! Es muy bonito y cosas por el estilo, ¿no? Cuidado con un toro salvaje, ¿eh? Cuidado con un toro bravo. Cuidado. Y esto ocurría también en el tiempo de David. Había rebaños de toros y de vacas salvajes que, cuidadito, no hay ningún. De hecho, en la Biblia y en todo el cercano oriente, consistentemente, el cuerno es un símbolo de poder, es un símbolo de algo que temer. Y este es Dios para David. Es el poder, es un poder desatado y terrible, es un poder incontenible, es un poder que lo destruye todo. Es como un toro que está a empitonarte, ¿no? Ese es Dios, pero no es un Dios, no es un poder desatado normal. Para David es el cuerno de mi salvación.
Esto es algo muy personal para mí, de hecho todos, porque David, en todos y cada uno de ellos, dices, mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi escudo, mi roca, esto es algo muy personal para mí. Él es el que no solamente me defiende, sino también ataca para salvarme. Él es la fuerza más poderosa y la fuerza que quiere mi bien. Este es Dios. Por lo tanto, dice el versículo 4, invoco al Señor. David no tenía a este Dios que es protector y a este Dios que es alguien que lucha activamente por mí. No lo tenía como algo que sencillamente lo tiene ahí, algo que da por supuesto. No, yo acudo a Él. Cuando yo veo que la cosa está mal, yo acudo a Dios. Lo primero. Cuando yo veo que la cosa no está tan mal, yo acudo a Dios. Una y otra vez. Porque Él es a quien más merece la pena acudir. Él es el que me defiende. Él es con quien yo estoy bien, con quien yo estoy seguro. Y cuando vienen mal dadas, allá voy. Y cuando vienen bien dadas, allá voy. Yo siempre quiero estar aquí en este baluarte, en este refugio seguro. Ahí es donde yo quiero vivir. Ahí es donde yo quiero poner mi casa. Ahí es donde yo quiero edificar mi vida. Ahí. Y no en ningún otro sitio. Y por tanto, yo confío en Dios y Él no traiciona mi confianza. Soy salvo de mis enemigos. Dios me escucha. Y David pone un ejemplo que podría extender por toda su vida. Bueno, varios ejemplos, a partir del versículo 5. Dice, las ondas de la muerte me cercaron. Vienen amenazas, vienen situaciones difíciles. Los israelitas, de la misma manera que pasaba, por ejemplo, en Mesopotamia, en Asiria, la concepción del mar era como de algo terrible, malo, peligroso, caótico, que devora a los hombres con monstruos marinos y con cosas por el estilo. Entonces, no tenemos, al menos antes de Cristo, un tiempo antes de Cristo, no tenemos relatos de judíos que se van allá de los mares a comerciar o a ver mundo. ¿Verdad? Solo hay uno. Jonás. Y mira cómo le fue al hombre. Y se fue huyendo de Dios, hacia lo malo, hacia lo terrible, hacia lo caótico, lo más alejado de la voluntad de Dios. Eso es el mar. Eso es el mar en la mente de los hebreos. Entonces, David pone una imagen de que hay olas de muerte que me están intentando devorar, que están acabando, que quieren hundirme. Yo estoy en medio de un naufragio, en el lugar que devora a los hombres, en el reino del caos y de la destrucción, y hay olas de muerte que van a acabar conmigo. David está hablando de sus situaciones de angustia en los que no se siente completamente desesperanzado, ha perdido todo control sobre su vida. Incluso más adelante da otra imagen, dice, los lazos del Seol me rodearon. El Seol era el inframundo, el reino de los muertos. También esta palabra se usa, por ejemplo, para hablar de la tumba, la muerte. Sogas que salen del inframundo, del infierno, del reino de los muertos, del Hades, y me han atrapado y me tienen atado. Redes, habla redes de muerte que me han surgido delante de mí, estoy atrapado y cada vez me impulsan más hacia abajo, hacia el agujero, hacia la muerte, y no hay nada que yo pueda hacer. David está hablando de todas estas situaciones en su vida en las que no tenía ningún control sobre sí mismo, no tenía ninguna esperanza, no soñaba con poder ver la luz al final del túnel, con poder ver un amanecer más. No sé si a ti te ha pasado alguna vez esto. Quizá no en el sentido de que vayan a matarte, gracias a Dios no vivimos en una sociedad en la que actualmente al menos nuestra vida corre peligro, gracias a Dios. Pero sí hay situaciones en la vida en las que de repente nos enfrentamos con lo desconocido, que de repente nos enfrentamos con un dolor terrible allí a la vuelta de la esquina y no sabemos qué va a ser de nosotros. Y nos enfrentamos con el rechazo de alguien a quien amamos. Y con que parece que nuestro matrimonio se va por el desagüe. ¿Y qué vamos a hacer? Y mis hijos me rechazan y mi familia me insulta. Y no sé qué va a ser de mí. No puedo llegar a fin de mes, no puedo pagar la hipoteca. ¿Y qué voy a hacer? Y tengo una enfermedad. Y parece que todo se acaba. Y no sé por dónde está el este que sale el sol. ¿Por dónde está? ¿Dónde puedo encontrar una esperanza? Esa es la situación en la que estaba David. ¿Y qué es lo que hace David en esta situación? ¿Qué es lo que hace David cuando David estaba angustiado, cuando David estaba en el peor momento de su vida y no sabía y no podía ver ninguna esperanza a la vista? Dice versículo 7, en mi angustia invoqué a Dios. Yo sé quién es Dios. Él es mi roca.
Él es mi refugio, Él es a quien acudir en todo momento. Y la situación es difícil, ¿eh? Yo no voy a perder el tiempo desesperándome. Yo no me voy a dar cabezazos contra la pared, ni voy a lamentar mi suerte. Yo voy a invocar a Dios, ¿qué te parece? Una oración sencilla, desesperada, de alguien pequeñito, de alguien que no tiene nada, no tiene armas, se ha acabado su vida. Las redes de la muerte lo están impulsando hacia abajo. No le queda nada más que morir. Y en su angustia, este pequeñito, en su situación desesperada, invoca a Dios. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? No hay nada más poderoso que un hombre pequeñito y desesperado acudiendo al Santo de Israel. No porque el hombre pequeñito y desesperado tenga nada en sí mismo, no, sino por quien escucha. Dice David, este clamor pequeñito y humilde fue escuchado por Dios. Desde su templo me oyó. Yo ni siquiera estaba en su templo. Yo estaba quizás escondido debajo de una cama. Yo era la persona más pequeñita del mundo. Quizás tú te sientas la persona más pequeñita del mundo. Quizás estás en una situación en la que no sabes por dónde salir. Nadie te aprecia, ni siquiera tú. No tienes ninguna esperanza de nada en el futuro. Lo has piciado tú mismo. Tu vida se está desmoronando por tu pecado, por tu maldad. ¿Qué voy a hacer? A nadie le importo. Invoca a Dios. Y Él está allí a tu lado. Allí te escucha. En tu momento desesperado, tiene su oído puesto. Señor, ayúdame. Y en ese momento se desencadena el mayor poder del universo. Repito, no porque tú seas nada en ti mismo, sino por quien te escucha y por quien responde. Y esta oración pequeñita, desesperada y casi ridícula, de parte de alguien que no lo merece, que no tiene, que no sabe, que no... Fíjate, entonces, versículo 8, la tierra se estremeció y tembló. Terremoto terrible por toda la tierra. Los cimientos de los cielos temblaron. Terremoto terrible por todo el cielo. Se sacude toda la creación, absolutamente todo, desde abajo hasta arriba. Fueron sacudidos porque Él se indignó, porque Dios se toma a pecho nuestros asuntos. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa quién está en tu contra. A Dios le interesa quién te está tendiendo una trampa, quién está tendiendo cosas a tu alrededor. No sé si habéis visto en los típicos dibujitos de cuando sale el humo, ¿no? Eso es que alguien está muy enfadado. Esta es la misma imagen que da David. Que sale humo de su nariz. Alguien que está profundamente enfadado. Carbones fueron por él encendidos. Dios está enfadado. Esto que se está desatando aquí, cuidadito. Cuidadito, el Dios poderoso, el Dios terrible, el Dios temible se está poniendo en funcionamiento. Y dice que para ponerse en funcionamiento inclina el cielo. En el versículo 10. El mismo cielo se inclina para que baje Él mismo. Y allí está el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, el Dios que tiene la mirada puesta en este pequeñito, insignificante y ridículo ser humano que ha clamado a Él. Y allá va, con densas nubes debajo de sus pies. ¿Alguna vez habéis visto, tenéis la imagen de una tormenta poderosa? Nubes negras, que incluso a pleno mediodía oscurecen el sol y parece que es de noche. Este tipo de tormentas. Esto es lo que está debajo de sus pies, mientras Él está descendiendo. Y dice que viene cabalgando sobre un querubín. Un poco la imagen que tenían de un querubín es algo parecido a ponemos una imagen que podamos entender, algo así como una esfinge, ¿no? Viene cabalgando sobre un ser terrible, sobre un ser poderoso. Y muchas de estas imágenes, no solo el querubín, sino también muchas de otras imágenes de lo que está diciendo aquí, que está ocurriendo, son imágenes que, por ejemplo, vemos en salmos, himnos a otros dioses de Canaán, de la tierra, que utilizan como que son otros dioses, ¿vale? ¿Y qué es lo que está diciendo David? Este Dios poderoso no solamente viene para destruir a mis enemigos, sino que además es más poderoso incluso que los dioses de mis enemigos. Y Él usa el poder sobrenatural y terrible de los otros dioses
como juguetes en sus manos. Así es el poder de mi Dios. No hay nadie que se le pueda comparar. Y allí baja cabalgando sobre un querubín y con estas nubes terribles a su alrededor, y hace de tinieblas pabellones a su alrededor, y con tormentas terribles, densos nubarrones, aguas cayendo que lo inundan absolutamente todo, y un brillo poderoso a su alrededor. Esta nube negra se envuelve en brillo en un montón de rayos y de truenos que los sacuden. ¿Habéis visto alguna vez de estas nubes negras? Todas envueltas en truenos que están cayendo, y estos truenos son como flechas en sus manos, dice el versículo 15, envió saetas y los dispersó, el fuego del cielo, los truenos que caen y dispersan a los enemigos, que quieren acabar con David. Fijaos el despliegue de medios y de poder que Dios está usando para responder a una oración pequeñita, de alguien insignificante, que no tiene nada, pero que, amigo, ha clamado al Dios del cielo. Y no hay nada más poderoso que se pueda hacer. No hay nada más fuerte que nosotros podamos hacer. No es acudir al gobierno, ni a ningún partido político, ni acudir a ninguna religión, ni a ninguna persona, ni a nadie que tenga mucha influencia o poder o... No. Acudir al Dios del cielo. No hay nada más poderoso. Dice que su poder es tal, dice el versículo 16, que los abismos del mar aparecieron, es decir, el mar se fue y de repente vimos el suelo del mar. Y los cimientos del mundo quedaron al descubierto, y las montañas se van también, a la imagen, a la visión del gran y poderoso Dios que está descendiendo. Incluso el mar y las montañas se van, dicen, uy, yo no quiero esto es demasiado terrible para que yo lo vea, no quiero ponerme en el camino de este. Pero este Dios terrible, poderoso, cuando llega frente a David, que está allí hundiéndose en el mar, aún está que casi no puede respirar, llega donde él y le da la mano, así como Jesús dio la mano a Pedro cuando estaba ahogándose en el mar, y le sube. Este poder terrible, sobrenatural, es algo temible, es algo horroroso para enfrentarse a él. Pero si tú eres el que está clamando a él, si tú eres el que está intentando ponerte bien con él es el que te ayuda. Es un amor poderoso. El amor de una madre como una osa, que es terrorífico a quien se vaya a acercar, pero con su cría es lo más amoroso, lo más cercano. Lo quiere tener al lado de su pecho y protegerlo de todo. Ese es Dios para David. El Dios todopoderoso, terrible, terrorífico, pero cuando se acerca a mí, dulcemente me extiende la mano, me toma, me saca de las muchas aguas, me libra de mis enemigos. Ellos eran más fuertes que yo, sí. Y David se enfrentó a gigantes y a imperios, incluso a conjuras de su misma familia. ¿Y qué puede hacer él contra ellos? Nada. Pero Dios sí. Dios es mucho más poderoso que ellos. Por muy pequeñito que yo sea, mi Dios es un gigante. Y este gigante viene y lucha contra mis enemigos y los pulveriza. Y cuando me ha librado de esta situación de muerte, en el mar, donde yo no tengo ninguna esperanza, donde solamente puedo esperar a morir, Él me lleva a un lugar espacioso, dice el versículo 20. Y la escena cambia completamente, y David sabía de lugares espaciosos. Es tal el cambio que David pasa de lo más terrible y lo más inseguro del mundo, que es el mar, a un valle ancho, como los que David solía llevar a sus ovejas. A un valle que David conoce muy bien, en el que sabe que el pastor le cuida, en el que sabe que el pastor le da lo que necesita. Allí donde Dios me lleva, cuando yo estoy en el rescate del Señor, aunque parezca que me esté muriendo, Él me cuida. Él es mi Dios, Él es mi pastor, mi pastor. Él es, dice en el versículo 19, que Él fue mi sostén. Esta palabra que se traduce aquí como mi sostén es lo que, por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 4, se traduce como el cayado del pastor. Él es el que me sostiene como un pastor. Él es con quien yo estoy seguro y en paz, sea lo que sea que venga en mi vida. Amén. Y ahora que David ha explicado qué es lo que ha ocurrido en su vida, ahora David quiere dejar claro
por qué ha sucedido eso en su vida. Y aquí es donde tenemos que prestar especial atención, porque si tú quieres vivir esta realidad que David ha experimentado, esta realidad de tener al Dios Todopoderoso, que cuando yo estoy, que lo necesito de verdad, clamo a Él y mira, Él mueve cielo y tierra, y se indigna, y la ira suya acaba con quien quiera hacerte a ti daño. Y Él te rescata de esa situación y te pone en el lugar seguro y en el lugar en el que estás en paz. ¿Tú quieres tener esto en tu vida? Pues presta atención a qué es lo que dice David. Dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos, también fui íntegro para con Él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza, delante de sus ojos. ¿Qué es lo que David está diciendo? David está diciendo que él era perfecto, que él era santo y que por lo tanto Dios le había escogido y le había librado porque él era santo y era perfecto. Pues puede parecer que está diciendo esto, ¿no? Puede parecerlo. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros sabemos de algunas pequeñitas cosas que David había hecho, ¿no? Como violar a una señora aprovechándose de su posición, como matar a su marido, ¿no? David había hecho cosas muy malas en su vida. Cosas que probablemente ni tú ni yo hagamos nunca. ¿Cómo David puede estar diciendo esto? Porque, ¿sabes? Creo que David no está hablando de santidad, sino de una inclinación, de una dirección de su corazón. David es el que Dios dice que es el hombre conforme a su propio corazón. David hizo cosas muy malas, pero David se puso de acuerdo con Dios en que estas cosas muy malas eran muy malas. Y él se arrepintió de su pecado. Y él vio que lo que había hecho era malo. Él llamó malo a lo malo y bueno a lo bueno. Y él se volvió a Dios, intentó hacer las cosas bien. Esta es la inclinación del corazón de David. Fue hacia agradar a Dios. Aunque fuera una obediencia pobre. Aunque fuera una obediencia que muchas veces casi no se podía ni ver. Pero David lo estaba intentando y un paso detrás de otro estaba tratando de agradar a Dios. David había visto que Dios es un ser poderoso, que Dios es un ser terrible, pero que Dios es bueno. Es bueno, me protege, me escucha, me responde. Así que yo, dentro de mi impertinencia, dentro de mi estupidez, yo voy a hacer todo lo posible por agradar a este. Yo voy a hacer todo lo posible por buscar su voluntad y por seguirla. Y Dios recompensó su integridad. No está aquí diciendo David que él fue salvo por su obediencia. Nosotros sabemos que la obediencia no salva a nadie. Solo la obediencia de Cristo fue la que nos salvó a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Estábamos leyendo antes que leyó Daniel en Romanos 5, ¿no? Nosotros no podemos. No hay nada que podamos hacer. En Gálatas, capítulo 3, versículos del 10 al 15, dice que es imposible. No podemos ser salvos por las obras. Entonces, ¿qué está diciendo David? David está mostrando su corazón. ¿Cuál era la intención de su corazón? Yo quiero agradar a Dios. Fallo. Pero Dios es misericordioso. Dios es perdonador. Por lo tanto, aunque yo falle, Él me sigue considerando como perfecto. David no lo sabía. Nosotros sabemos mucho más acerca de este salmo que él. Pero realmente, si David pudo hablar de mi justicia, de mi pureza, de guardar el camino del Señor, de guardar sus ordenanzas, de mi integridad, es porque mi justicia, mi pureza, mi integridad se llama Jesucristo. Y eso es lo que Dios mira. Y Dios nos protege, nos cuida y nos bendice conforme a mi justicia, mi pureza, mi santidad, que es Jesucristo. Porque yo he confiado en Jesucristo y ahora su pureza es la mía. ¿Entiendes? Y es por esta pureza, es por su sacrificio que Dios me escucha, que Dios me protege, que Dios me lleva a un lugar seguro, que Dios me da paz. Así que David intentó agradar a Dios. No sencillamente se quedó con que yo clamo a Dios y ya está. Dios respondió, Dios le cuidó, Dios le guardó, así que yo quiero obedecerle. Con todo lo que soy, yo quiero obedecerle, yo quiero ser íntegro, yo quiero ser puro delante de Él, porque tú eres
mi lámpara, oh Señor, dice el versículo 29. El Señor alumbra mis caminos. Entonces, si Él me ha bendecido, si yo puedo confiar en Él, yo voy a tomar una decisión. Y esta decisión es vivir confiando en Él. Todos los pasos de mi vida yo voy a buscar su voluntad y a seguirle. Y esto es lo que vemos a David que hace, vez tras vez. Cuando hay alguna situación, él acude a Dios para que le diga qué es lo que tengo que hacer. Porque yo necesito tu guía, porque yo por mí mismo no puedo hacerlo. Y por lo tanto, dice David, contigo aplastaré ejércitos, con Dios escalaré murallas. David no solamente tenía una fe pasiva, una fe que sencillamente vienen las cosas mal. ¡Ay, Señor, ayúdame! Jesucito de mi vida, que eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Y voy a clamar a Él. Y cuando vienen maldades, y cuando mis hijos, y cuando mi marido, y cuando mi situación está mal, pues yo clamo a Dios. Sí, eso lo hace David. Pero él toma la decisión de que yo voy a ir contigo, Señor. Yo voy a apoyarme en ti. Yo voy a tener una fe activa. Una fe que busca tu voluntad y va y la hace. Y va y la sigue. Porque tú estás conmigo, donde quiera que yo vaya. Tú vas conmigo. Por lo tanto, yo voy contigo. Y si yo voy contigo, aunque yo por mí mismo soy pobre, miserable, pequeñito, y allí con las cuerdas de la muerte afianzándome hacia abajo, si yo voy contigo, yo voy a conquistar murallas. Si yo voy contigo, yo voy a aplastar ejércitos. Si yo voy contigo, yo voy a hacer lo que yo por mí mismo no puedo hacer. Porque voy contigo. Porque es tuyo el poder. Y una y otra vez David tiene bien claro. Si yo he obtenido algo, si yo tengo algo, si yo sigo vivo, es por ti, no por mí. Tú eres el protagonista, tú eres la fuente, tú eres la roca, eres tú y yo no soy. Porque ¿quién es Dios fuera del Señor? Dice el versículo 32. ¿Quién es la roca? Sino solo nuestro Dios. Yo no voy a confiar en nadie más. No hay más dioses aparte de ti. Hay dioses falsos, hay dioses que fallan. Así que yo no voy a confiar en ejércitos. Yo no voy a confiar en gobiernos. Yo no voy a confiar en este o en el otro, o en dinero, o en placer, o en ninguna cosa, en una buena carrera, o en un buen trabajo, o en un buen coche, o en la comprensión y la admiración de mi familia, o en querer llegar a ser como quien sea. No. No hay nadie más en quien confiar que realmente merezca la pena que el Dios de Israel. El buen, maravilloso, sensacional Dios de Israel. Así que yo voy a confiar en Él. Yo voy a confiar en Él una confianza activa. Y Él hace mis pies como de ciervas. Esta imagen me encanta, aunque quizás en un principio nos pueda parecer un poco patética, ¿no? Que nuestros pies así como de un ciervo, así ridiculitos, pequeñitos. ¿Alguna vez por ejemplo, habéis ido por el norte y habéis visto que a veces desde la carretera se ven pues las cabras montesas y cosas por el estilo que están en los riscos subidas y tal? Narices, ¿cómo se han subido ahí? ¿Los habéis visto trepar? Aunque sea en un documental de la 2. ¿Cómo suben por las piedras de una a otra? ¡Madre mía! ¿Pero cómo lo hacen? Y con una facilidad pasmosa. Pues porque tienen pies como de cierva. ¿Y qué es esto de pies como de cierva? Pues es una seguridad, es firmeza. En medio de una montaña, de un risco, que cualquiera se caería, pero él no. Esa cierva no se cae de ahí, porque sus pies están firmes. Y en medio de la situación que sea, y en medio del dolor que sea, y en medio de la tormenta que sea, y en medio de la situación en la que tú parece que no vas a poder ver la luz del sol, sea lo que sea, da igual, sea enfermedad, sea rechazo, sea muerte, no importa, porque tú tienes seguridad y firmeza, no una seguridad y firmeza exterior, no, una seguridad y firmeza interior. Y fíjate que David no está aquí hablando de unas bendiciones materiales. A mí me gustaría muchas veces, y estoy seguro que también, que la vida fuera fácil. ¿A que sí? Y tener lo que a mí me gustaría. Y poder vivir la vida a gusto, disfrutar, y viajar, y ser, y tener. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Es estupendo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él, en cambio, nos da unos pies como de ciervas. Él, en cambio, nos da unos pies para poder estar firmes, seguros y agarrados al Dios del cielo en medio de cualquier situación. Porque así es como vamos a poder llegar a ser quienes Él quiere que seamos.
Él hace mis pies como de ciervas. Él adiestra mis manos para la batalla. Para las batallas que tenemos que librar contra los gigantes que no podemos derrotar, Él nos entrena para poder hacerlo. Y vamos con Él, y con Él derrotamos a esos gigantes. Él adiestra mis brazos para tensar el arco de bronce. No sé si alguna vez habéis intentado tensar un arco de bronce, yo tampoco. Pero es una cosa, es una proeza, tensar un arco de bronce. Si ya casi lo es de tensar un arco de madera, imaginaos de bronce. Algo extraordinario, alguien ordinario lo puede hacer si va de la mano del Señor. Porque Dios es el que hace de alguien ordinario alguien extraordinario. Y tú me has dado, versículo 36, el escudo de tu salvación, el escudo para estar protegido, por medio de tu salvación, de tu liberación, de todos mis problemas. Y dice, tu ayuda me engrandece. Antes decíamos que Dios había inclinado el cielo y había descendido de manera gloriosa y poderosa, ¿verdad? Ahora este Dios que ha descendido para salvar a David, le engrandece y le hace subir hasta lo alto. ¿Qué imagen más preciosa de Jesucristo? Que descendió del cielo para hacernos subir a nosotros al cielo. Él se humilló y a nosotros nos engrandeció. Este es el gran Dios, este es el gran Salvador que tenemos. Él se humilló, Él vino y pagó la pena que nosotros teníamos que pagar. Nos dio su justicia y su integridad y su santidad para engrandecernos y hacernos a nosotros, que éramos hijos de la ira, muertos por nuestros pecados, hijos de Dios, adoptados, aceptados, redimidos, seguros, amados. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué gran salvación! Y ahora estas piedras que nosotros no podíamos andar en ellas, Él nos dio no solamente los pasos de cierva, sino que además ensanchas mis pasos debajo de mí. Me haces andar por un camino ancho y seguro, sin que tropiece mi pie con ninguna piedra. Así que Él ha bendecido a David. David ha usado la bendición, los recursos que Dios le ha dado, conforme a la voluntad de Dios, y ha obtenido la victoria que Dios le había prometido. Esto no es lo que ocurre con los enemigos de David. David había derrotado a sus enemigos, no solamente porque David había obedecido a Dios, sino porque sus enemigos habían desobedecido a Dios. Y aunque sus enemigos clamen, dice el versículo 42, clamaron, mas no hubo quien los salvara. ¿A quién clamaron? Pues algunos clamarían a sus dioses, a quien sea, pero es que algunos dicen que clamaron al Señor, pero Dios no les respondió. ¿Cómo es esto? O sea que hay algunos que claman al Señor y el Señor no los responde. Efectivamente, eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo es eso? O sea que Dios no trata a todo el mundo por igual. Pues no. Dios no es comunista. No. Dios no trata a todo el mundo igual. Esto es así. Dios solamente escucha al que se atiene a sus reglas. Dios no se conforma con una buena actitud. No. Para nada. Dios no va a aceptar delante de su presencia ni va a escuchar oraciones de quien no esté a cuentas con él. Y David había clamado a Dios en una posición de humildad, clamando a la misericordia divina, sabiendo que de alguna manera Dios iba a resolver la tremenda situación que él tenía con Dios. Y Dios la respondió y la resolvió en Cristo. Nadie que acuda a Dios, al Dios que sea, me da lo mismo, y no sea a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, va a recibir contestación ni ayuda del Señor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No existe. No hay nadie más en quien podamos ser salvos, en quien podamos ser justos, aceptados por Dios. Solo es Jesucristo. Así que te quiero avisar, si tú estás aquí y piensas que por estar aquí Dios te va a escuchar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar o Dios te va a hacer lo que sea, estás muy equivocado, ¿eh? Aquí no está la solución, aquí. La solución no es un lugar, la solución es una persona y se llama Jesucristo. Y Él ha muerto por ti y por mí para que nosotros podamos tener acceso a Él. No hay otra manera. Así que David fue engrandecido y sus enemigos fueron destruidos bajo los pies de David. Y dice el versículo 47, David para terminar, mi Señor vive. Dios está vivo y está de mi lado.
Esto es grande, ¿eh? El Dios del cielo está vivo, está aquí conmigo y está de mi parte. No lo tengo enfrente, lo tengo aquí al ladito conmigo. Bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca mía. David ya había tomado una determinación. ¿Qué voy a hacer en cuanto a Dios? A mi Dios yo voy a confiar en Él, yo le voy a obedecer. Yo voy a clamar a Él, yo voy a estar a sus pies. Ahora, aquí toma otra determinación. Dice el versículo 50, por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a su nombre. En cuanto a Dios, yo voy a confiar en Él. Yo me voy a humillar delante de Él, porque es lo que necesito. Ahora, en cuanto a los demás, yo voy a adorar a Dios delante de los demás. Y quizás nunca habías pensado en esto, pero la adoración puede ser un buen acto de evangelismo. Esto es lo que David está diciendo. David dice, yo voy a adorar a otros para que ellos puedan ver que la fuente de mi salvación, de mi protección, de mi grandeza, es mi Dios. Para que ellos vean esta realidad y confíen en el Dios que me ha salvado a mí para que les salve a ellos también. Así que estas son las dos decisiones que David tomó. En vista de toda la grandeza de lo que Dios había hecho en su vida, yo voy a confiar en Dios y yo voy a adorarle delante de todo el mundo. Yo voy a ser un pequeñito adorador allí a los pies de un gran Dios que me salva y que me cuida, y yo voy a ser un vocero de mi Dios delante de todas las personas que están a mi alrededor. Así que dice el versículo 31, Él es la torre de 51, Él es la torre de la salvación de su rey, muestra misericordia, su ungido, esta misericordia. La palabra Gesed, hemos hablado alguna vez de ella, el amor leal, Dios es fiel. ¿A qué es fiel Dios? Pues David está pensando específicamente en el pacto que Dios había hecho con él, que va a tener siempre un descendiente suyo sentado en el trono de David. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que dice, muestra misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Y esto era una verdad para David, pero es una verdad para nosotros también. Porque Dios fue fiel a David en esto. Que Dios ha cumplido el pacto que hizo con David. Y hay un descendiente suyo sentado en el trono de David, que se llama Jesucristo y es nuestro Rey y es nuestro Salvador. Que nosotros podemos agarrarnos a estas promesas. Porque es en Cristo que nosotros hemos sido injertados. Es en Cristo que nosotros podemos tener acceso al pacto que Dios hizo con su pueblo, el nuevo pacto, que recordamos todos los meses con la Santa Cena, ¿verdad? Es en Él que nosotros podemos tener protección, que nosotros podemos estar seguros, que nosotros podemos clamar a Él y que Él nos escucha, que nosotros podemos saber que somos justos, que somos íntegros, que somos santos delante de Él, por su justicia y su integridad y su santidad delante de Dios. Y es en base a esta confianza que nosotros podemos vivir una vida de obediencia a nuestro Dios. Podemos leer la Biblia, podemos cumplirla en cuanto a Dios, obedeciéndole a Él, confiando en Él. Y en cuanto a los demás, siendo voceros de nuestro Señor, en una fe activa, en una fe viva, que le tome en serio su palabra y que vaya y la cumpla, delante de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y Él removerá cielo y tierra para bendecirnos, para guardarnos, para cuidarnos. Ya lo hizo una vez cuando descendió su Hijo Jesucristo y lo volverá a hacer. Y Cristo volverá. Y Cristo nos salvará. Y es a eso precisamente a lo que estamos esperando. Así que deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en tu venganza. Deja de confiar en tus lágrimas, en el poder de tu mente o en tu destreza, en tu mentalidad, en lo que sea. Deja de confiar en ningún otro Dios que no sea el Dios poderoso y terrible del cielo. Poderoso y terrible, pero que escucha las oraciones de los que acuden a Él por medio de Jesucristo. Él es poderoso para salvarte. Él es poderoso para guardarte. Él es poderoso para bendecirte. Acude a Él en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por el ejemplo de David, por el corazón de David que hemos visto aquí. Muchas gracias por este tesoro de David que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a confiar en Jesucristo. Ayúdanos a que nuestra concepción de Cristo crezca cada día más, Señor. A que queramos obedecerle, a acercarnos a Él cada día más. Parecernos a Él cada día más. Señor, te pido que tú nos des victoria en nuestras vidas. Y no te lo pido en el sentido
sencillamente de salud o dinero o alguna cosa por el estilo. Danos victoria sobre nuestro corazón perverso, Señor, sobre nuestro pecado, sobre nuestras decisiones necias. Danos victoria sobre las personas que están intentando hacernos caer, pero no sencillamente para que ellos sean avergonzados. Tuya es la venganza y tú sabes. Sino danos victoria para poder agarrarnos a ti, para poder confiar en ti. Te pido que nos des estos pies como de cierva, Señor, y que nos ayudes en el día de hoy, como decía David, a reconocer que eres tú el protagonista de nuestras vidas. Eres tú el que lo guía todo, el que nos protege, el que incluso hace temblar el cielo y la tierra para ayudarnos, Señor. Muchas gracias por Jesucristo, muchas gracias por haber inclinado el cielo y venir a engrandecernos, a salvarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, y en cambio hacernos hijos tuyos. Te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, que tú les ayudes en el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, que los empujes a tomar esta decisión y clamar a Cristo. Un clamor pequeñito y casi ridículo, irrisorio, de alguien que no lo merece, pero tú escuchas, tú respondes, Señor. Tú eres el gran Dios que escucha. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios os bendiga.